delincuentes han entrado todos sin tener parada, que nos han robado, que todos ellos estaban en Caixanova, con las preferentes, que les ha caído el Conde Roa y aquí nos traigan al Pásaro, que también le cayó el Pásaro. ¿Cómo no puede decir que no puede? ¿Cómo le puede decir que no puede? O goberno do PP, a culpa del que ne, do goberno do PP. A culpa del que ne, do goberno do PP. Non pode dialogar, é o que di, que non é diálogo. Non pode dialogar, non pode falar. Así recibían los integrantes del movimiento 15M a Núñez Feijóo a su llegada a Expo Ourense. ¿Dónde están los cartos de nuestra educación? Y aunque se mostró dispuesto a colaborar para conseguir que el Hospital 2050 sea una realidad, duras fueron también las palabras del alcalde de Ourense, que reivindicó el desarrollo del plan director del Chuo. Hoxe, Ourense acolle a presentación do proxecto Hospital 2050. Cun sentimento contradictorio de esperanza e de escepticismo. Nós dentro do Concello fai así como 4 anos puxemos a disposición da Xunta de Galicia, con noso esforzo, un terreo de máis de 23.000 metros cuadrados, valorados en case 5 millóns de euros, para ampliar o Chou. Hoxe estamos a falar deste proxecto. Nos houbera gustado que isto estuvera máis avanzado, porque nos preocupa este tema, pero tamén nos preocupa de que outros equipamentos en este momento, como son os centros de atención primaria, pois todavía non estén licitados pese a estar anunciados. E nos preocupa de moito, señor presidente, que se decrete o pago de medicamentos e transporte non urxente en ambulancias nunha provincia como a nosa. Durante su intervención, el presidente de la Xunta evitaba hablar de datos concretos sobre el proyecto. Este hospital público de Ourense que comenzamos a remodelar é a proba máis ilustrativa de que a política económica responsable é o camiño máis útil.